Es pecado tener mucho dinero y muchas riquezas materiales. Realmente no hay nada malo en poseer dinero, propiedades y bienes materiales, mientras no permitamos que esos bienes se conviertan en sustitutos de Dios. Cristo nos ha alertado en Mateo 6:24 lo siguiente: no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. En el Antiguo Testamento se insiste mucho en que debemos escoger entre Dios y los ídolos o falsos dioses. En el Nuevo Testamento Jesús contrapone el dinero a Dios. Así que debemos cuidar que el dinero no se nos convierta en un ídolo que sustituya a Dios, y que tampoco las vías para obtenerlo ocupen todo nuestro interés, nuestra dedicación, nuestro empeño, hasta nuestro amor. Los bienes materiales de este mundo no son malos en sí mismos, pues nos han sido proporcionados por Dios, nuestro Creador, y siendo esto así, significa que Dios es el dueño y nosotros somos solamente administradores de esos bienes que pertenecen a Dios. De allí que cuando seamos juzgados, se nos tomará en cuenta cómo hemos administrado los bienes que Dios nos ha encomendado. Si quieres saber dónde dice esto en las Sagradas Escrituras, busca Lucas 16:2. Ahora bien, ¿cuál es el peligro de acumular riquezas? Primera de Timoteo 6:10 dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Grave sentencia de San Pablo. Pero notemos algo, no dice que el dinero mismo sea la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Porque nuestro amor tiene que dirigirse a Dios y a los hombres, no a los bienes materiales. Existe entonces un peligro real en buscar acumular dinero y riquezas, tanto así que Jesús nos advierte en Mateo 19:23. Créanme, que a un rico se le hace muy difícil entrar al reino de los cielos. Se refería el Señor a esos ricos que aman tanto al dinero que lo prefieren más que a Dios. Concretamente, Cristo estaba aludiendo al joven rico que no fue capaz de dejar su dinero y sus bienes para seguirlo a él. Amar al dinero es una tontería. Insensato, exclama el Señor en su parábola sobre el hombre rico acumulador exagerado de riquezas. Lucas 12:15-21 dice: esta noche vas a morir, ¿y para quién serán todos tus bienes? Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Y esa sentencia de Cristo, que es tan cierta y tan evidente para todos, se nos olvida, y podría sorprendernos la muerte amando al dinero más que a Dios, o teniendo al dinero en el lugar de Dios. ¿Cómo vivimos los hombres y mujeres de hoy? ¿Seguimos las advertencias de Cristo con relación a los bienes materiales? ¿O ponemos todo nuestro empeño en buscar dinero y en conseguir todo el que podamos para acumular y acumular? ¿Y para qué, si al llegar al mundo no trajimos nada, y cuando nos vayamos de este mundo no nos llevaremos nada? Puedes confrontar 1 de Timoteo 6:7. La respuesta entonces a la pregunta si es pecado tener mucho dinero y muchas riquezas materiales es sí. El apetito desordenado de los bienes materiales, a lo cual llamamos avaricia, sí es pecado. Entonces, ¿en qué consiste el pecado sobre el dinero? El pecado consiste en acumular en desconfianza de la divina providencia. Por si acaso Dios no nos cubre las necesidades, tenemos nuestra seguridad en lo que guardamos. El pecado consiste en sustituir la avaricia por la confianza en la divina providencia. Acumulamos para que, por si acaso Dios no nos cuida, tengamos lo que creemos necesitar. Es como tener una malla de seguridad en caso de que nuestro Padre no nos ataje cuando caigamos. El pecado consiste en creer que estaremos bien, porque nosotros mismos nos hemos proveído lo que creemos necesitar. A todo esto se refiere la advertencia del Señor contra la avaricia. La avaricia es un signo externo de falta de confianza en Dios, es no confiar en que realmente es Él quien provee para nosotros. Hay una falta de confianza interior que consiste en andar preocupados
porque podría faltarnos lo necesario, y esto manifiesta una falta de confianza exterior por la que buscamos proveernos de bienes temporales con una preocupación tal que descuidamos los bienes espirituales, y puede ser pecado grave cuando se opone a la justicia y dependiendo de su intensidad y de los medios empleados para conseguir esos bienes. No parece tan feo este pecado, pero pensándolo bien, ¿no es feo ver al ser humano esclavizado por algo material muy inferior a él, como es el dinero? Lo importante aquí es saber administrar bien las riquezas y ser desprendido. Los bienes materiales han sido puestos en nuestras manos por Dios para que seamos buenos administradores, y eso significa que con nuestro dinero debemos satisfacer nuestras propias necesidades y la de nuestra familia, pero también debemos satisfacer las necesidades de aquellos que tienen menos que nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tiene derecho a utilizar el dinero que ha conseguido con su trabajo honesto, pero también tiene la obligación de compartir con los demás, y no solo compartir de lo que nos sobra, sino a veces también de lo que nos es necesario, cuando haya alguno o algunos que tienen más necesidad que nosotros. Sobre el desprendimiento de los bienes materiales, Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él por encima de todo y de todos. Lucas 14:33 dice: el que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser discípulo mío. Basado en esto, nos dice muy claramente el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2544 lo siguiente: el precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar al reino de los cielos. Y agrega que el Señor se lamenta de los ricos apegados a sus riquezas porque ya tienen su consuelo en el amor que le tienen a los bienes materiales. Fue un artículo publicado originalmente en homilia.org, autor homilia.org.